Ayer, usted lo mencionó ya, el presidente Danilo Medina pues inauguraba el segundo tramo de la circunvalación Santo Domingo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted viene de Barahona, de San Juan o de Baní y va para La Romana, usted no tiene que atravesar Santo Domingo. En San Cristóbal, usted se va a topar con más para acá de San Cristóbal, después de Jaina, se va a topar con la circunvalación y va a ser un semicírculo que lo va a depositar en la avenida Las Américas, y entonces a partir de ahí usted continúa a La Romana. Pero si usted viene de La Romana y va para Santiago, también, porque la circunvalación rodea todo Santo Domingo, para que se entienda. La circunvalación abarca la autopista Sánchez, la autopista Duarte y Las Américas. De modo que imagínese usted los kilómetros que hay ahí, en ese semicírculo que hay, lo que vemos en pantalla ahora mismo, la circunvalación Santo Domingo, inaugurada por el presidente Danilo Medina, el último tramo, que llega ya como tú dices, comienza en Jaina. Exacto. Jaina, y bordea la ciudad de Santo Domingo. Gente no tiene que entrar a la capital, sigue bordeando toda la capital hasta conectar con la autopista Duarte, la autopista del Cibao, como le dice la gente. Pero de ahí sigue. Exacto. Y entonces de ahí sigue, porque este fue el primer tramo que ya lo había entregado el presidente Danilo Medina. De Jaina a la autopista Duarte, ahí por el Merca Santo Domingo, que es a donde sale, cerca del Merca Santo Domingo. Y ahí mismo, como tú lo has explicado, Frank, comienza el segundo tramo, el 2B, que es el tramo que arranca ahí en la autopista Duarte, sigue bordeando toda la parte norte de la capital, del Gran Santo Domingo, y conecta con la autopista del Nordeste, que va exacto hacia Samaná, hacia Nagua, hacia Sánchez, toda esa zona de por ahí, pero que da la oportunidad de que usted baje por la autopista del Nordeste unos cuantos kilómetros y caiga en la autopista Las Américas y siga para, como tú lo dices, San Pedro, Boca Chica, San Pedro, La Romana. Claro. Esto significa un ahorro tremendo para, por ejemplo, los productores del norte, los productores de Santiago, de Constanza, de vegetales, que tienen que suplirle a San Cristóbal, que tienen que suplirle a Barahona, no tienen que pasar por Santo Domingo. Estamos hablando de 35,000 vehículos que van a dejar de pasar, de llegar a Santo Domingo, que se van a, primero descongestiona para nosotros los capitaleños, nos descongestiona el tránsito, todos estos camiones, todos estos furgones, todas estas personas que en vehículos privados también se trasladan. Y en segundo, pero no menos importante, el ahorro en tiempo, el ahorro en combustible para quien se traslada. Señores, esto es una obra monumental que habrá que escribirla, habrá que añadirla al libro que usted tiene, profesor. Habrá que dedicarle páginas ahí en ese libro a esta obra que representa ahorro de tiempo, como ya he dicho, representa ahorro de dinero, descongestiona la capital porque dejan de entrar 35,000 vehículos, y es una maravilla de la arquitectura, de la infraestructura dominicana vial. Qué bueno que hoy contemos con eso. El pasado lunes, creo que fue, se entregó la circunvalación de San Juan también. Y según las informaciones que tenemos aquí, el presidente entregará en estos días también la carretera turística Santiago-Puerto Plata y la carretera Puerto Plata-Navarrete. Puerto Plata-Navarrete, así como la circunvalación de Asua y la de San Francisco de Macorís, dicho sea de paso, que estaba también en proceso. Sí, porque antes era un lío entrar para Nagua y esta zona, por aquí abajo por la autopista Duarte, había que cruzar San Francisco
pues ahora habrá una avenida de circunvalación también de San Francisco de Macorís que hará el tránsito por ahí mucho más expedito, mucho más ligero. Todos esos son circuitos viales fundamentales que están terminados. Creo que solamente nos quedaría la circunvalación de Baní, que ojalá las nuevas autoridades puedan continuar el proyecto. A propósito de inauguraciones, el presidente estará hoy inaugurando el hospital de Bonao. Me parece que en horas de la tarde el presidente irá a Bonao a inaugurar el hospital de allá, de la ciudad de Bonao, provincia Monseñor Noel. Una gran cosa, sobre todo en tiempos de coronavirus, que ya se esté inaugurando, se esté habilitando otro hospital necesario allá en Bonao. Ha inaugurado el hospital de Neiva también, construido nuevecito, porque ese no aguantaba remodelación, ese no aguantaba reparación, había que hacerlo nuevo y se hizo nuevecito y probablemente en tiempos récord, porque se hizo en este último periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, el hospital de Neiva. Se entregará, tengo entendido ya definitivamente, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, también en los próximos días. Estamos hablando de un conjunto grande de edificios, dedicados cada uno a diferentes especialidades, desde pediatría, cardiología, hasta toda una edificación destinada a las especialidades que tienen que ver con el manejo de la sangre. En el país había apenas un banco de sangre en la defensa civil y había pequeños bancos de sangre en diferentes puntos del país, pero ahora tendremos todo un enorme edificio dedicado a eso, a que se concentre ahí todo lo que tiene que ver con el manejo con la hemodinámica, como le llaman, o dinámica de las especialidades que tienen que ver con la sangre. Hay otro dato importante que tiene que ver con la infraestructura vial y es en estos recientes meses, en los últimos 2 años, digamos, se han incorporado 36 nuevos vagones al Metro de Santo Domingo, a las líneas del Metro de Santo Domingo. En los últimos 2 años, 36 nuevos vagones, eso no es cualquier cosa. Es decir, eso es como multiplicar el metro por 4. El presidente Danilo Medina multiplicó el metro por 4. Sí, porque Leonel comenzó con 9 vagones. Después a eso se le agregaron 10 y se llevó a 16 vagones, luego a 20. Y el presidente Danilo Medina ha llegado el metro a 36 vagones nuevos. Mire, hablando del metro, llegó Sergio en el metro y vino a despedir el programa. Oh, sí. Acaba de llegar don Sergio Pérez Amaro. Estaba parado en Jacaranda, esperando y oyendo los comentarios. Pues a usted le sirvió la circunvalación. Sí, pues así no pasé por la capital. Y evité entrar al 9S del senador Antonio Marte. Porque el senador Antonio Marte, senador electo, a quien felicitamos y le auguramos un buen trabajo, es de los dueños de la parada del 9, donde tiene una estación modélica de cómo no debe ser el transporte. Sí, exacto. De cómo hacer un caos urbano en donde configuran un grupo de pasajeros al cual se maltrata conscientemente o conscientemente, porque los asientos que vienen diseñados para 2 le meten 5 y 4 y uno tiene que andar con el codo apretado uno del otro. Pero esas son cosas que esperemos que se sigan impulsando su cambio, porque es muy diferente el modelo de parada que se quiere hacer en los Alcarrizos,
como el modelo de parada que se quería hacer también acá, cerca del Parque Los Tres Ojos, no en el Parque Los Tres Ojos, como decían algunos, sino cerca, no en el parque, no en el área protegida, porque yo... Pero son los azarosos, lo dice Guillermo. Sí, que decían que era en el área protegida. Pero, por ejemplo, la carretera que está ahí no está en el área protegida y le pasa por el frente. Asimismo, el área que se tomó no era parte del área protegida, porque hay que estar claro en algo. Los recursos naturales de República Dominicana son un patrimonio de la nación, no le corresponden a ningún partido político, ni al nuestro ni al del contrario, y uno ha sido radical en su defensa. De hecho, nosotros en varios momentos, cuando no estuvimos de acuerdo con iniciativas que se tomaron en medio ambiente, nosotros también manifestamos nuestra oposición. En el caso de esa estación, nosotros no nos opusimos porque no estaba dentro del área protegida, comenzando por ahí. Segundo, porque representaba un modelo diferente a ese desorden que está en el 9. Y República Dominicana tiene que seguir avanzando hacia eso que se impulsó, que ha sido la más grande reforma del transporte. Alguien me va a preguntar que cuál, me pueden decir que si fue la ONSA. Yo diré que la ONSA es una gran iniciativa, continuadora de Onatrate, pero con mejor organización, pero no es la mejor iniciativa del transporte. La mejor iniciativa del transporte fue la del Intran, con todo un sistema donde el Intran era el órgano regulador. Se eliminaron un paquete de instituciones donde había duplicidad, algunas eran cuchitril y se eliminó. Las que funcionaban se aglutinaron y se creó un proceso centralizado en el Intran y se creó una regulación, por ejemplo, para el transporte privado, para el transporte escolar, para el transporte turístico, y cada una de esas con una serie de requisitos. Obviamente es un proceso de cambio de modelo, y ese cambio de modelo y de regulación que implica incluso que hasta un mecánico, en vez de decir yo soy mecánico, y lo que son pone manos que le dañan a uno el vehículo, porque ustedes ven que dicen que son maestros, pero no estudiaron en nada. Se habla de pedirle una certificación a esos mecánicos, ya sea del Infotep o de una escuela técnica reconocida, que certifique los conocimientos de mecánica que tiene esa persona, porque al fin y al cabo lo que le va a poner la mano es a un vehículo en donde se van a transportar personas vivas, y eso puede generar tanto un accidente para quien está manejando como para el resto de la población. Entonces, esa reforma estructural del Intran es una reforma interesantísima, y vuelvo y repito que habla de un antes y un después, que necesita un proceso de continuidad. Tengo miedo de qué va a pasar ahora que esos grupos que se oponían al orden en el transporte han llegado al Congreso Nacional, porque no fue solamente el señor Antonio Marte, también hay diputados de ese mismo ramo de pensamiento que se opusieron al Intran, que se opusieron a la regulación y que quieren tener o pretendían tener como propuesta el mismo sistema que hasta ahora no ha funcionado. Ese sistema que consiguieron, esos son los que consiguieron que la AMET, la Autoridad Metropolitana del Transporte, que se estaba construyendo como un organismo autónomo y como parte de ese Intran que por fin pudimos poner en ejecución, corrompieron otra vez la iniciativa de la AMET, que había comenzado creo que en el primer gobierno. Sí, con Harlet Herman. Harlet Herman, sí. El gobierno 96-2000, Harlet Herman fue el director y lo echaron para atrás la reforma de transporte. Bueno, la primera forma de echarlo para atrás fue pasarlo a la policía, cuando era un órgano autónomo, devolverlo a la policía. Segundo, le quitaron los requisitos de que tenían que ser bachiller para ingresar. Le redujeron esa drasticidad de requisitos con que se inició la AMET, que también fue una agencia ejemplar a la hora de ver la organización del transporte, sobre todo. Sí, se volvió al macuteo. Eso fue la canción de Acompáñame Civil de Juan Luis Guerra, de Hipólito Mejía. ¿Se acuerdan de esa canción, Acompáñame Civil? Esa canción de Acompáñame Civil de Juan Luis Guerra, que lo que describía era el macuteo que un presidente de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que no le aumentaba a los policías porque ellos compensaban con lo que macuteaban. Con la mordida. Sí,
con el macuteo aquí, que es la mordida en México, el presidente de la República dijo como la ración de boa. Sí, oye lo que dice el presidente de la República, un presidente de la República que conocía muy bien la idiosincrasia dominicana y que sabía que producto de la malformación dominicana, sí, el doctor Balaguer, y el que no me crea que la conocía, que se lea Los Carpinteros, donde él retrata a la perfección ese comportamiento, y él lo que hizo fue estimular el macuteo al decir que no se le aumentaba porque ellos compensaban. Y eso es una posición que imagínese usted el daño institucional y moral a largo plazo que hace. Porque la gente, Fran y Ramón, le gusta criticar la corrupción, pero ven la corrupción como una cosa en un ente público y una corrupción en un ente privado. Y no ven que la corrupción no es ni pública ni privada. La corrupción es un fenómeno que se da en el cuerpo social por condiciones dadas, y si el conjunto de valores que hay en ese cuerpo social estimula un comportamiento, usted se va a encontrar con comportamientos corruptos. Ahora, si esos valores que están allá lo desincentivan, usted se va a encontrar con comportamientos altruistas, dependiendo de lo que incentive y desincentive. El mejor ejemplo es, por ejemplo, cuando a veces se quiere equiparar la miseria con la corrupción. Cuando usted se va, por ejemplo, a los periodos de guerra, donde las sociedades que buscan sobrevivir y se aglutinan sobre una visión de sobrevivir, Fran, lo que hacen es que se vuelven solidarias. Hay otras, cuando no tienen ese ideal común de sobrevivir, cuando tienen otro ideal, que lo que hacen es que se vuelven más perversas. Entonces, todo va a depender de esa visión social, y de ahí la importancia de la educación política y de la visión. Quería terminar. La única que importa, Sergio, ahí, en ese punto, desde mi punto de vista, es la corrupción pública, no la privada. Fíjate que Odebrecht a nadie le importa si lo condenaron, si no lo condenaron, si lo sancionaron con dinero, si no lo sancionaron, no importa eso. La corrupción privada no importa, la que importa es la pública, y sin embargo, la privada es la que corrompe la pública. Porque, como te dije, un fenómeno que se da en el cuerpo social, en el sujeto social, que no mira si es público o privado. Entonces, como tú señalas, la manifestación en lo público y en lo privado, que es otra cosa, esta gente no la ven. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que evadió impuestos por sumas millonarias. Cuando usted evade impuestos, usted está impidiendo que esa maquinaria que se llama Estado pueda cumplir sus funciones. Entonces, usted cree que cuando se va de impuestos es una gracia, y oye la justificación: no voy a pagar impuestos para que se los roben. Y eso no es una justificación. Usted tiene que pagar impuestos, y después que usted paga, exigir como ciudadano que se usen eficientemente, pero lo que le dicen es eso. Entonces aquí se evadió una empresa que alteraba y adulteraba bebidas alcohólicas, casi 5,000 millones de pesos. Yo no veo en la prensa el seguimiento a ese caso, a ver si se condenó o no se condenó. ¿Por qué? Porque no se ha llamado desde el punto de vista ciudadano a una conducta que ataque la corrupción, no en un solo sector, sino que estimule un comportamiento ciudadano ejemplar. Y vuelvo y repito, nosotros no solamente tenemos corrupción que se manifiesta en lo público, sino se manifiesta en ambos, porque es un fenómeno que se da en el sujeto social. Y mire esto, hermano Frank y público de Ojalá, todavía yo veo personas que no han entendido que nosotros ya pasamos las elecciones, y de lo que se trata es que exista una continuidad de la labor del Estado y un excelente gobierno, y que lo que está mal se corrija, y que lo que está bien se continúe. Entonces todavía yo veo personas diciendo que todo está mal, y he notado, por ejemplo, muchas personas del partido ganador decirme que lo que hizo la elección de Valdés Albizus es mala. Y yo le digo, pero yo no creo que sea mala, todo lo contrario. Ya deja la campaña, porque todos somos dominicanos, y yo le he tomado la palabra al presidente Abinader en el sentido de que va a gobernar para todos. Y si a Valdés Albizu presentó indicadores buenos, como ellos negaban, pero que ahora acaban de reconocer, lo mejor para todos es que continúe la estabilidad macroeconómica. Lo que no podemos permitir es que vengan gobernadores como uno que estuvo ahí en el 2003, que violó el Código Monetario y Financiero y generó una crisis enorme.
Nosotros tenemos que apostar al éxito de los que vienen. Veo que hay personas que se han nombrado con mucha capacidad, y lo lógico es que se continúen los elementos de grandes logros que hemos tenido. En el Ministerio de Economía yo veo el nombramiento de Miguel Seara Hatton, y Miguel Seara Hatton ha hablado mucho de desarrollo humano. Entonces hay que preservar las conquistas que se lograron en esa materia, cuando República Dominicana en estos últimos 8 años llegó a ser un país de alto índice de desarrollo humano. Eso hay que preservarlo. Esas conquistas sociales que nosotros tenemos, lo importante de para todos es que se preserve y que nosotros fungamos como guardianes de esas grandes conquistas ciudadanas. Guardianes de la República y, bueno, asimismo, guardianes de la salud. Con lo del coronavirus, ahora el gobierno ha solicitado un estado de emergencia por 45 días. Veamos los acontecimientos, sigamos las recomendaciones de las autoridades para combatir efectivamente el coronavirus. Ustedes continúen con la programación del canal 4 RD, porque hay mucho más que compartir aquí en Radio Televisión Dominicana.